¿Estás escuchando? COPE Ellín 90.6 FM. José Aurelio Martínez. Muy buenas tardes, saludos. Son las 6 de este martes 25 de noviembre de 2025. Entramos en nuestro tiempo de tertulia en la sintonía de Solo Radio COPE Ellín. Como ya les hemos comentado en días anteriores, como a lo largo de la jornada de hoy venimos informándoles, hoy tenemos tertulia. Además, una tertulia muy interesante que vamos a compartir con el padre Joaquín Portaña Serrano. Está viviendo momentos muy especiales en su vida. El pasado sábado celebraba su 50 aniversario, sus bodas de oro, de su ordenación sacerdotal. Y hace tan solo unas semanas presentaba su libro No te elegí yo, me elegiste tú a mí. Memorias de un religioso ellinero terciario capuchino. Creo que es más que suficiente para que hoy compartamos unos minutos de charla con el padre Joaquín Portaña. Bienvenido, padre. Buenas tardes. Buenísimas tardes. Digo, unos momentos realmente especiales los que está viviendo, ¿no? Pues sí, porque ¿quién iba a suponer que iba a llegar a los 50 años? Es una esperanza que tenemos, pero nunca sabemos cuántas piedras nos vamos a encontrar en el camino. Y gracias a Dios, pues hemos podido llegar a este momento, y además en mi pueblo, con los míos, que después de tantos años salí con 11 años de Ellín, al seminario, y con 60 he vuelto. Y ahí estamos. ¿Qué significa para un sacerdote llegar a los 50 años, llegar a las bodas de oro? Pues una alegría muy grande, porque la misión que hemos hecho a lo largo de toda la vida, pues es una misión hermosa, y poder decir, pues tengo 50 años, he llegado a los 50 años y sigo haciendo esa misión. Y ojalá que Dios pues me siga apoyando para que siga adelante y podamos seguir. Y más ahora, como hablábamos antes, con la carestía que hay de sacerdotes y de todo, pues que la salud y todo lo demás me dé como para poder estar ahí, al pie del cañón. Esperamos que así sea. Para los que el sábado no pudieron estar ahí en la iglesia de la Asunción, en ese momento tan especial para todos, pero de forma especial para el padre Joaquín, bueno, recuerdo a nuestros oyentes que fue precisamente este pasado sábado, 22 de noviembre, cuando a las 11 de la mañana en la parroquia de la Asunción, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, tenía lugar precisamente la celebración eucarística, que en este caso no es la de siempre, no es la de todos los días. Se convierte en un momento muy especial donde que contó de forma especial a todos los que se dieron cita allí, que me han dicho que además estaba la iglesia bueno, pues plena de amigos, de fieles, bueno, pues de personas que se sienten orgullosas de tener cerca a una persona como el padre Joaquín. ¿Qué contó en ese día tan especial? ¿Qué le salió del corazón para las personas que estuvieron allí? Pues sobre todo un agradecimiento, y eso era lo que intentaba yo con esa celebración, ¿no? Agradecerle a Dios pues todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque en definitiva el protagonista es Él. Nosotros somos esos elementos, esos instrumentos que Dios pone para seguir haciendo ese bien en el mundo y a todas las personas y el prójimo y a todos los necesitados. Supongo que también un momento así, llegar a las bodas de oro, para el resto de sacerdotes que están alrededor, será también, bueno, pues como un pequeño icono, ¿no?, a conseguir también, ¿no? Supongo que en la vida de un sacerdote este es uno de los momentos especiales. Ellos, bueno, pues también tendrán ahí, en este momento en el padre Portaña, pues no sé, pues la idea, ¿no?, de llegar en algún momento también a esa situación, a ese momento. Supongo que sí. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho los compañeros? Todos me han acompañado, han estado conmigo, estuvieron participando todos los sacerdotes de la zona en ese momento, pero ya digo, todos dándonos gracias y muy contentos, muy felices.
Muy bien, bueno, pues momento sin duda trascendental, esos 50 años, y la verdad que hoy también le tenemos aquí porque hace muy poquitos días, un par de semanas, presentaba su libro donde, bueno, pues echando así un rápido vistazo, porque no me ha dado tiempo a verlo y leerlo completo, aunque lleva también muchísimas imágenes de momentos vividos. Bueno, pues nos cuenta un poquito su vida, ¿no? Una vida muy azarosa, le decía yo antes de comenzar el programa, pero yo quiero comenzar por el título, ¿eh? El título que además es muy clarificante. No te elegí yo, me elegiste tú a mí. Y este tú, lógicamente, lo escribe con palabras mayúsculas, ¿no? Así es. O sea, ante esta fecha de mis bodas de oro, pues me puse a reflexionar. Yo no había pensado nunca escribir un libro, pero personas que me iban escuchando, pues relatos de mi vida, pues me decían, tienes que escribir, tienes que escribir. Y bueno, pues al final, cuando llegaba este momento de reflexión, pues yo me daba cuenta y digo, pues voy a escribir lo que realmente estoy pensando, y ahí pues hago un repaso de mi vida, y en ese repaso pues veo, ¿no?, cómo Dios pues me puso todas las circunstancias que se fueron dando, pues fueron ayudándome a que mi vida fuera lo que ha sido, ¿no? Desde mis padres, mis abuelos, mi familia, desde el colegio donde estuve, desde después la profesión que hice como religioso, después las obediencias que me han ido mandando. Yo, en definitiva, no he sido nunca el que ha tomado la iniciativa. Diríamos que he ido sintiendo un empujón, o bien por las personas que me rodeaban, o bien por ese espíritu que Dios me iba poniendo por delante, ¿no? Y después, pues todo eso, pues lo que puedo decir es que, a pesar de que en los lugares donde iba por primera vez me sentía con un poco de miedo, pero sin embargo después pues he visto que la cosa no era para mi mal, sino más bien para mi bien, y para que siguiera creciendo en todo eso. Realmente fue así, recibió la llamada, no ha elegido el camino que ha ido recorriendo, que veremos a lo largo del programa que bueno, tiene mucho que contar, tiene muchísimo que contar, que yo no sé si le gusta más escribirlo como ha hecho en este libro o contarlo, porque contar su vida también tiene que ser agradable y, bueno, agradable, aunque los momentos en algunos casos sean muy duros, pero contárselo a los demás también tiene que ser muy bonito, ¿no? Además de escribirlo. Sí, ya digo, muchas veces pues me preguntaban cómo era mi vida y esto y lo otro, y la gente pues le agradaba lo que contaba, ¿no? Y ese era el motivo por el cual me decían, oye, tienes que escribirlo, tienes que dejarlo constancia, porque esto, si no, pues, ya sabemos que las palabras muchas veces se lleva el viento. Entonces, pues eso fue lo que me animó a escribir el libro. Joaquín, ¿cómo llega esa llamada? Seguramente estamos hablando de un niño, no sé a qué edad decidió ya que su futuro tenía que estar, bueno, pues convirtiéndose en un sacerdote que ahora en el 2025 celebra ya su 50 aniversario. ¿Cómo recuerda esos momentos? ¿Fueron claros? ¿Fueron momentos en donde la mente, bueno, pues claramente le decía lo que tenía que hacer? ¿Fueron un poquito ahí de, no sé, pues una duda constante de no saber exactamente qué es lo que quería? ¿En qué momento ocurre en su vida? No, o sea, no hay... Las cosas son, como digo, se van dando. Por ejemplo, pues, bueno, yo nací en el horno de mi abuelo, que era panadero. Sin embargo, pues tuve una abuela, que esa abuela, pues, la llamaban siempre, era como una rezadora, que cuando había un difunto, lo que fuera, la llamaban, y ella, pues a pesar de que había tenido 14 hijos y tenía una vida de entrega en su panadería y todo, sin embargo, pues también vivía el sentido religioso. De pequeño, pues ella se ponía a rezar el rosario, y a veces pues también nos contaba las historias de la Biblia, Moisés, José, todo
Noé, todas las historias estas, que cuando yo llegué al colegio, pues ya las sabía porque las había escuchado en mi abuela, ¿no? Y todo eso, pues en aquel entonces que no teníamos televisión, no teníamos otra cosa, pues realmente pues eran cosas muy agradables y nos daba gusto estar al lado de la abuela escuchando todo eso. Yo iba a un colegio que era Martínez Parras, en ese momento, pero un día llama el maestro a mi padre para que decirle no sé qué, pero lo llamó. Entonces mi padre fue, llega allí al colegio, toca el timbre, pero nadie le abría, pero estaba la puerta abierta y se metió. Llegó al aula mía, tampoco le abría nadie, pero vio por las ventanillas que tenía la puerta, pues que estábamos saltando por encima de los bancos, y vio al profesor con su periódico allí leyendo el periódico, y nosotros. Y entonces entró también, y hay mi padre pues me coge de la mano, dice, coge tus cosas que aquí hemos acabado. Y es cuando dice, ahora te voy a llevar a los frailes, que allí te van a educar. Y entonces me llevó a los frailes, con 7 u 8 años que tenía. Y ahí en los frailes, pues bueno, pues ya comienzo a ver lo que eran los frailes, comienzo también a sentir que quería ser monaguillo, y entonces hasta que un día pues pregunto que qué hacía falta para ser fraile, porque me daba ilusión el verlos y compartir con ellos muchas cosas, como veía. Entonces pues ese fue el arranque de mi... Y al final pues le digo a mi padre, quiero irme al seminario con los frailes. La respuesta de mi padre pues ya te supones cuál sería, ¿no? Tú estás loco, tú no sabes lo que quieres todavía, tú eres pequeño, tú no... Bueno, pero le insistí tanto que al final me dice, bueno, pues mira, vas a ir, te vas a desengañar por ti mismo, yo sé que a la semana me vas a llamar para que vaya a buscarte, pero tampoco le quise dar a mi padre ese gusto. No, como profeta, poco futuro tenía su padre. Y al final, pues ahí pues estuve en el seminario de Teruel, 6 años, después hice la profesión ya como religioso en Sierra, hice el noviciado, y después pues ya seguí estudiando la filosofía y la teología en Sevilla, en el Palacio San Telmo, donde hoy está la Junta de Castilla-La Mancha, que era el seminario entonces, y cuando acabé de estudiar, pues ahí me encontré con la sorpresa de que me mandan a Argentina. Vamos a entrar en ese capítulo porque ahí hay la verdad que mucho que contar de esa experiencia, porque claro, hemos pasado de un niño que, bueno, Martínez Parras, supongo que a la escuela de oficios, ¿no? No, la escuela de... Ya era Martínez Parras. Sí, Martínez Parras. Al cruzar la carretera, ¿no? No, la parte de acá. O sea, que ya era el colegio Martínez Parras. La parte de acá, y era, pues como era el colegio más cercano, yo nací en la calle Franco Rodríguez, que era entonces, hoy es Alhóndiga, enfrente del Correo Viejo, pues que era el colegio más cercano, por eso íbamos ahí. Pero claro, pasamos de un niño que está en ese colegio, que luego su padre, casi a modo de castigo podríamos decir, lo lleva con los frailes, le dice, tú aquí no, tú te vienes a los frailes que allí te van a enseñar, ¿no? Y ahí encuentra, bueno, pues clarificando un poquito su futuro, lo que va queriendo ser de mayor, ¿no? Esto que ahora los niños dicen pues que quieren ser bomberos o quieren ser conductores de vehículos de Fórmula 1 o incluso aviones, resulta que ve ahí su futuro, ve que esa vida que llevan los frailes que tiene a su alrededor y que le están educando, le gustaría tener. Así ¿no? fue. Bueno, pues al final su padre contribuyó en algo que él no pensaba que podía ocurrir. Fue el que pegó el pistoletazo de salida. Muy bien. Bueno, y entonces ya se hace sacerdote tras su paso por el seminario, y que es lo que yo no sabía. Yo pensaba que Joaquín Portaña es el que elige irse pues de misionero. Siempre he pensado así, que eligió en un momento determinado, pues dentro de el abanico de posibilidades que tenía, elige irse a Argentina, pero me dice que no, que le obligaron a marcharse a Argentina. Bueno, en aquel entonces la obediencia no era dialogada como hoy día. Entonces era
te hacían el papel en donde te daban la orden de lo que tenías que hacer y ahí tenías que coger la maleta y cumplir esa misión. Entonces, hoy día ya dicen que la obediencia es dialogada, antes no era. Antes era la cosa más... ¿Y qué ponía en esa orden, en esa carta, no, recuerda? Normalmente pues, te ponen en virtud de la santa obediencia, fray tal, se irá destinado a la casa en Argentina. Entonces no ponía más, ni más explicaciones ni de nada. Y entonces, bueno, esa noche no dormí, como es lógico. Me levanté a la biblioteca a ver dónde estaba Argentina, porque sí, mi tenía idea, cierta idea, pero... y a ver cómo era la cosa. Y bueno, y si no hubiera aceptado ese traslado, pues la otra cosa que tenía era coger la maleta y irme a mi casa, porque así era como se hacía entonces, no había otra. Pero bueno, fuimos a Argentina, descubrimos un nuevo mundo y también pues otras nuevas gentes y de todo, y realmente pues eso también me llevó a crecer, como digo. Vaya, y un ellinero que se marcha a Argentina y además precisamente no en los mejores momentos, ¿no? Recordemos entonces, plena dictadura, ¿no? Lo que se estaba viviendo... No, todavía no. Poco después. Yo llegué en el 74, que fue cuando recién moría Perón, y después pues estuvo Isabelita de presidenta, pero Isabelita pues, como sabemos, era una bailarina, no era una política ni nada por el estilo. La habían puesto como vicepresidenta y al morir su esposo, pues ella toma las riendas del país. Pero claro, lógicamente que a su alrededor tenía pues gente que la manejaba y la manipulaba y hacía de todo. Entonces pues ahí llegó un momento en que se perdió toda la autoridad, se perdió todo el orden que había. Y entonces pues ahí fue cuando los tuvieron que... Para mí fue algo positivo el que entraran los militares en ese momento, porque ahí había ya casi como una guerra civil dentro de... O sea, tú ibas por la calle y cualquiera te pegaba un tiro, porque estaban los movimientos estos de Montoneros, Dolores de Ler, las 3As, o sea, había un montón de movimientos y cada uno pues quería tener, diríamos, su lugar y claro, pues eso era un desorden. Hoy te colocaban una bomba en una comisaría, mañana otra cosa. O sea, realmente todo el mundo estaba pidiendo de que hubiera un orden y ese orden pues lo tuvieron que traer, en ese caso, los militares. Hoy día a los militares pues se les acusa de muchas cosas, pero en aquel momento los que vivimos esa realidad pues podemos decir de que fue una realidad dura la que también se vivía antes de que entraran los militares. ¿Y el clero cómo estaba considerado en ese momento? Pues el clero fueron varios los sacerdotes religiosos que fallecieron. ¿Por qué? Pues porque sobre todo aquellos que estaban más comprometidos socialmente. Y los que se fueron acomodando pues no les pasó nada, pero socialmente pues sí. ¿Tuvo miedo en algún momento, Joaquín? Pues sí, porque nosotros, por ejemplo, las reuniones normalmente las hacíamos de noche, ¿no? Y a veces volvíamos de una reunión y te encontrabas un muerto ahí tirado, que no se sabía quién lo había. Otras veces si venías en autobús, la policía te sacaba y te ponía en la pared con la mano arriba y tenías que sacar el documento y con el documento, pues si lo tenías, volvías otra vez al autobús. Si no lo tenías, ellos te llevaban a la comisaría o te llevaban a otro lado. Entonces, pues todo eso había una forma que realmente, pues eso un poco asustaba, ¿no? No podías llevar, porque no sabía de dónde podía venir la cosa, de un momento a otro. Pero bueno, todo eso fue pasando y bien. ¿Y qué labor tenía encomendada allí en Argentina? ¿Qué es lo que hacía realmente? Bueno, yo cuando iba destinado a un centro de menores para trabajar con los chicos que mandaban los jueces, pero resulta que cuando llegué allí había habido un religioso que le habían amenazado de muerte y estaba en una parroquia. Y entonces, pues, este religioso lo volvieron a España y me pidieron a mí que en vez de ir al centro de menores, fuera a la parroquia. Y en esa parroquia, pues, lógicamente,
había un sacerdote, un compañero sacerdote, y entré yo también. Pero en ese momento yo no era todavía sacerdote, porque resulta que había acabado de estudiar la última asignatura o el último examen cuando me mandaron para allá. O sea que no me dio tiempo de pensar en más. Y bueno, pues allí estuve varios meses, que me dedicaba a atender a los jóvenes de la parroquia, a la catequesis y grupos de jóvenes que teníamos. Y bueno, hasta que llegó el general de nuestra congregación y me dice: oye, pero tú no te das cuenta que el trabajo que hay aquí, ¿por qué no te ordenas? Y fue el que me dio también el empujón para que me ordenara, y me ordenó un obispo argentino. Pues tuve el diaconado, lo tuve en julio, y el 14 de diciembre el sacerdocio. Y en ese momento, pues, lo tuve, pues, fue la gente de allí la que me arropó, porque en mi familia no estuvo presente nadie, ¿no? En ese momento. Mis padres estaban trabajando y todo lo demás, y no hubo. Y así fue. Como comencé en la parroquia, tuve 3 años en la parroquia muy a gusto, trabajando, ya digo, con jóvenes y todo. Incluso pues hice convalidación de estudios, me saqué el profesorado de allá de Argentina, estuve dando clases, hice de todo un poco. ¿Y el cambio lo notó al ordenarse sacerdote? ¿Cambió su vida mucho o no? Pues hombre, tenía que decir la misa, tenía que prepararme las homilías, fue un poco más de trabajo el que tuve que... Pero bueno, realmente la gente me acogió muy bien y me sentí muy feliz también en ese trabajo. Y así fue, como tuve la experiencia de una parroquia que yo tampoco había tenido esa experiencia anteriormente. Tuve que, desde cero, saber lo que era todo el movimiento de la parroquia y llevarlo adelante. ¿Y cómo era el contacto con su familia? Porque claro, entonces móviles o facilidad así de tener un teléfono a mano no estaba en todo momento, ¿no? ¿Cómo se comunica? ¿Qué comunicación Normalmente tenía? eran cartas. Cartas. Porque pasaron varios años hasta que ya podíamos hablar por teléfono así directamente, que incluso pues a veces se escuchaba mejor ya una vez que pusieron, no sé cómo fue el sistema que implantaron, pero ya pues las comunicaciones así de un continente a otro eran mucho más fáciles. ¿Y cuántos años estuvo fuera en Argentina? En Argentina 25 años. 25 años, que es parte solo de unos pocos más que estuvo también en Bolivia, que ahora hablaremos de ello. Y su familia, ¿qué decía? Que cuando tenía la oportunidad de hablar con ellos, ¿qué le decían? Vente para acá, ¿qué haces ahí? ¿No? ¿O sabía normalmente, pues ya que estaba convencido de lo que estaba haciendo en Argentina? Yo siempre que les hablaba les contaba todas las cosas buenas que había por allí. Bueno. No contaba nunca las dificultades. No hacía sufrir a nadie, ¿no? Intentaban hacer sufrir a nadie. En ese sentido no. Y bueno, mis padres fueron, yo fui en el 74 y mis padres fueron en el 86, por primera vez allí a Argentina. Y entonces, pues lógicamente, la visión de ellos cambió totalmente. Cuando vieron pues el trabajo que estaba yo haciendo, y ahí les dio mucha alegría y sintieron que realmente pues, era un trabajo fenomenal, ¿no? El que se hacía allí. Cuando ya convertido en sacerdote, ¿qué le dijo su padre? Reconocería que se había equivocado, ¿no? Bueno. Cuando ya le ve ordenado, le ve trabajando en su parroquia... bueno, pues esto no era para recogerlo, como nos ha dicho anteriormente, una semana después. No. Mi padre era, la verdad que en ese sentido después estaba muy contento de la vocación que tenía y lo que estaba haciendo. Muy bien. Sí, familia en ese sentido muy bien. Me siguieron bien. Bueno, pues llega el momento de abandonar Argentina. También supongo por una orden o... Bueno, en Argentina tuve varios destinos. ¿Sí? Claro. Pues coméntenos. O sea, primero... Es que voy un poco en plan rápido porque ya lo he comentado esta mañana a nuestros oyentes que tienen la misa en Capuchinos a las 7 de la tarde y vamos a tener que terminar un poquito antes de lo habitual y por eso voy un poco ahí dando unos saltos bastante importantes. Pero ¿qué más hizo en Argentina? Bueno, en Argentina pues primero fue eso, la parroquia, después me pusieron de director de un centro de menores,
a 158 kilómetros de Buenos Aires. En ese centro, pues, tuvimos 60 niños que venían, ya digo, por los jueces, habían hecho robos o alguna otra cosa, y ese era. Y ahí estuvimos, en esos años, pues incluso pues lo eligieron como el mejor centro de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires es como España. Entonces, de todos los centros, incluso pues ahí me eligieron también de vicepresidente de la Asociación de Centros Católicos, el arzobispo de La Plata. O sea que, y en ese tiempo pues también otra de las cosas que hice pues fue ser capellán militar. Ahí estuve en una base aeronaval que hacía media jornada, a la vez que estaba atendiendo el centro de menores, porque estaba cerca de allí, del centro nuestro, y entonces pidieron que a ver si les podíamos echar una mano como sacerdotes. Y ahí estuve también, me tocó despedir a los chicos cuando las Malvinas, la guerra de Malvinas, porque eran conscriptos que estaban allí, pero se los llevaron con 18, 19 años, se los llevaron a la guerra, igual que también pues hubo el problema que hubo con Chile en el sur, por unas islas, entonces ahí también, pues, pero ahí también desarrollé un trabajo que fue muy, muy bueno, porque ahí me rodeaba de muchos jóvenes que venían a hacer el servicio militar, pero por no estar con los cabos haciendo todo lo que los cabos les pedían, pues preferían ir a hacer catequesis. Y ahí los tenía yo 3 o 4 horas todas las tardes ahí, con un grupo de 200, 300. Y ahí pues para ellos pues era donde venían su paño de lágrimas, porque cuando llegaban pues los veías como venían algunos llorando, recordando la familia y todo lo demás, la novia, o otros te venían a pedir consejos para cómo tenían que llevar su vida, y después pues al final incluso pues bautizábamos y tomaban la comunión y todo. O sea que fue una labor también hermosa. No lo sé, pero ¿mantiene alguna relación todavía con alguno de ellos? ¿Tiene posibilidad de comunicarse con alguno de ellos o no? Pues he ido teniendo, sí, pero con el paso del tiempo se van claro, borrando algunos. Pero sí, de entrada sí. Han habido muchos que me han escrito y me han contado, sobre todo los adelantos que han tenido al formar su familia, o tengo hijos, o tengo este trabajo, o sea, cosas de estas muy, muy buenas. Bueno, pues estábamos dejando sin duda cosas muy importantes que ocurrieron en Argentina. Más tarde se marcha a Bolivia, ¿no? ¿Desde Argentina a Bolivia fue directamente o no? De Argentina fui a Bolivia, sí. Bolivia. Estaba en otro centro, en San Luis, en el centro de la República. Ahí estuve también, después cuando acabó la dictadura y vino la democracia. Ahí el gobernador de San Luis, de esa provincia, pues me llama porque quería solucionar el problema de los menores que había en esa provincia. Y le habían hablado muy bien de nosotros, y entonces pues quiso que nos tuviéramos allí, ¿no? Y ahí pues es cuando también pues desarrollo la labor con los jóvenes, también mandados por los jueces, y cuando también estaba muy bien porque había levantado ese centro, pues ahí me dicen que me fuera a Bolivia. Un lugar donde yo pues de entrada también me dio miedo, porque resulta que en Buenos Aires, cuando estaba en la parroquia, pues ahí había muchos bolivianos que habían venido huyendo de la pobreza que tenían en sus lugares, y hablaban pues todas las penurias que ellos sufrían, ¿no? Y claro, digo, pues ahora me toca ir hasta allá, vamos a ver. Y ese era el miedo, pero no, la verdad que allí también fue algo maravilloso. Mucha pobreza, pero buena gente, ¿no? La gente muy, muy serena, en comparación con los argentinos, que son más lanzados. Estos eran más, y muy agradecidos a todo lo que uno iba haciendo con ellos, ¿no? Y aquí tuve otra experiencia que fue con chicos de la calle,
rescatábamos los chicos de la calle, que estaban ya algunos con 8 o 9 años, pues metidos en la droga o abusados por los mayores, vivían en los canales por allí, por la tierra, o sea, y entonces pues el arzobispo de ahí de Santa Cruz de la Sierra, que fue donde estuve, pues era una preocupación muy grande que tenía y también levantó allí un centro y también nos llamó para que lo atendiéramos y ahí estuvimos. Quiero recordar de aquel tiempo, claro, ¿en qué año estamos moviéndonos ahora mismo? ¿80 y tantos puede ser? ¿O a Bolivia antes? Fui en el año 92. 92, estuve hasta el 2003. Es que creo recordar que era precisamente cuando estaba ahí en Bolivia alguna campaña de ayuda que se hizo aquí en Ellín, ¿no? Para colaborar con estas acciones de este centro, ¿no? Que nos está comentando, recuerdo yo. Aquí en Ellín, pues en el colegio comenzaron a hacer todos, así como ahora piden el kilo, pues antes pedían pues para Bolivia, ¿no? Y conseguían pues ropa y útiles escolares y todo lo necesario para... Y eso pues también fue providencial, porque allí la pobreza era muy grande y desde aquí pues comenzaron a apoyarnos. Y también fue providencial el señor que mandaba los contenedores para allá, porque resulta que habían hecho la campaña y después no sabían cómo mandarlo. ¿Cómo enviarlo todo? Sí, y apareció un señor que nadie lo había llamado, y apareció un tal Alberto Carrión de Albacete, que tiene una flota de camiones y de transportes, y bueno, y este también se entusiasmó y todos los años yo recibía el contenedor allí completo de cosas para el centro, ¿no? Porque allí el centro pues se sostenía pues con las donaciones que recibíamos, porque el gobierno boliviano poco nos daba para atender a los niños, todo era de la providencia, ¿no? Pues precisamente en ese momento es cuando yo empecé a oír el nombre del padre Joaquín Portaña. Fíjese, precisamente con esas campañas que se hacían aquí en Ellín y precisamente en este momento en el que ya se encontraba en Bolivia. ¿En Bolivia durante cuánto tiempo estuvo allí? 11 años. 11 años. Sí. Y al final, ¿qué conclusión puede sacar? ¿Se quedó con las ganas de hacer algo más o el trabajo que hizo le ha recompensado personalmente? No, lo que pasa que, como digo, estuve 11 años y tuve que salir corriendo porque en Argentina, en un colegio, pues de golpe se falleció el que estaba al frente del colegio y el único que tenía título argentino era yo. Y tuvo que volver. Entonces pues me pidieron que dejara, pero yo en Bolivia pues ya había conseguido muchas cosas y estaba muy contento con la labor que estaba desarrollando, pero tuve que dar ese paso también, que ya te digo, por eso digo que no no fui tomando la decisión yo, sino que me fueron llevando de un lado a otro para... Sí, eso estamos viendo, ¿no? Que un poco su vida pues ha sido... No. Ha sido, por su parte, poco controlada. Nada, por mi parte, nada. Bueno, pues eso es, en el fondo nos está dando una buena idea de cómo es nuestro invitado, ¿eh? El trabajo, el hacer el bien por encima de todo y, no sé, aunque fuera en algún momento de no muy buena gana, pero cumpliendo con lo que creía era su obligación, ¿no? No, ya digo, siempre me ha costado de entrada, me ha costado un poco pues adaptarme a la nueva realidad, pero una vez que ya le he ido conociendo, pues me he ido entregando totalmente. ¿Y qué había en esos tiempos de su pueblo, de su país, de su gente, de su familia? ¿Quería volver o era tan feliz haciendo todo este trabajo que se hubiese quedado por allí? Bueno, a mí me mandaron, la primera obediencia ponía por 3 años. Vaya. Pero ya ves que se convirtieron en 36 años en América. Y el que puso también el final, pues no fui yo tampoco. Había venido de vacaciones, me invitan a ir a Tierra Santa y cuando íbamos a Petra, ese día me da una embolia pulmonar en el camino. Y entonces pues me tuvieron que internar en Amman, me estuvo atendiendo el médico del rey y
me tuvieron que hacer un cateterismo para sacarme esa embolia que tenía entre el pulmón y el corazón. Me podía haber quedado ahí en Amán, pero gracias a Dios me dice el médico que de cada 100 que le daba eso, uno se salvaba, y ese fui yo. O sea que, y a partir de ahí me dijo, hablando de que estaba yo en Argentina, dice, no se te ocurra subirte al avión. Dice que lo peor que puede haber es la presión del avión para eso que te ha dado a ti. Entonces, pues, ese fue el motivo de estar en allí, de vuelta. Bueno. Que nunca había soñado yo de que había salido a los 11 años y iba a volver otra vez a los 60. Allí, pero aquí estoy. ¿Pensó en algún momento que ya no volvía allí? No, porque normalmente uno va cambiando de casas y te van llevando de un lado para otro y ya es difícil que te manden a tu pueblo de vuelta. Pero mira, por dónde a mí me mandaron. Desde aquel momento tan duro, esa embolia, bueno, sí, pues quedaba mucho por hacer todavía y además tenía que hacerlo en su tierra. El Sollín que seguro echaría mucho de menos durante todos esos años. Pues hombre, siempre, la familia, yo siempre he sido muy familiar en ese sentido y todo, pero bueno, por otro lado también tenía que cumplir la misión que tenía. ¿Y qué tal en Ellín? Pues la verdad que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo puedo decir lo contrario. Puede decirlo. Sí. Gracias a Dios pues he encontrado un cariño muy grande en todos, en mi familia y también en toda la gente que me rodea. Y ya llevo 15 años aquí. Así es. Centro escolar. Sí, el colegio. Colegio. Estoy como capellán en el asilo de ancianos. Soy párroco en Sierra y todo eso. Muy activo. Sí, sí, gracias a Dios. Mientras Dios nos dé fuerzas, ahí estamos. Bueno, la verdad que es apasionante. Lo que pasa es que tenemos poquito tiempo y lo hemos ido todo acelerando mucho, pero todo esto está recogido en este libro que ¿dónde puede conseguir un oyente que en este momento esté pues conociéndolo un poquito más a fondo? ¿Dónde puede conseguir este libro y leerlo con tranquilidad? Pues este libro, como no le he puesto precio, que es un donativo, los beneficios del libro van a ir para el Hogar de Niños Santa Cruz de la Sierra, donde ahí estuve los 11 años. No se olvida de él, ¿eh? No, porque realmente, constantemente me están pidiendo ayuda, y entonces pues no puedo abandonar, dejar huérfanos a los que estuve como padre ahí dándoles todo, ¿no? Entonces, pues esa es la misión del libro, ¿no? Y no he querido ponerlo en las librerías, sino directamente en el colegio, o sea, en la capilla de Nuestra Señora del Dolor, lo pueden encontrar. Y después también aquí en el asilo también he puesto algunos ejemplares para los que vayan a un lado a otro lo puedan conseguir. Yo es que esto de los donativos, creo que todo tiene que tener su precio, más que nada porque, claro, el donativo igual no llega a cubrir el coste del libro. Además, un libro perfecto, precioso, muy bien presentado, muy bien maquetado, como suele hacer siempre mi buen amigo Pascual, de Artellín. Y claro, el poner un donativo, pues igual no sabemos exactamente el valor o por dónde tiene que andar el donativo, porque claro, si el donativo sirve para cubrir solamente el ejemplar, pues poca ayuda vamos a enviar, ¿no? Pues hay quien me ha dado 5 euros, hay quien me da 10 y hay otros que me han dado 50, o sea que ahí vamos. ¿Con cuánto cubriríamos por lo menos el mínimo sería 10. El mínimo sería 10, pero lo digo por eso. El libro ya vale 8 y pico. Lo digo por eso, para por lo menos cubrir y que tengamos claro pues el donativo que se puede dar más, porque si no, pues como digo, si no llegamos ni a cubrir el gasto del libro, ya que además, pues eso, tan gentilmente no ha querido ni ponerle precio, que para mí no tiene precio, el tener la posibilidad de conocer la vida de un ellinero que bueno, pues ha dado su vida por los demás y de alguna manera pues sigue haciéndolo, ¿no? Aunque en Ellín, bueno, pues la encomienda es quizás, vamos a decirlo, más agradable, porque le permite estar con sus vecinos y celebrar la misa para sus vecinos y demás. Allí sí que, bueno, pues se jugó incluso en algunos momentos el físico. Bueno, pues merece la pena tenerla presente y echarle un vistazo. Pues ya saben, en el asilo, en Capuchinos, en el colegio de Capuchinos, pues pueden tener la posibilidad de hacerse con un ejemplar de este libro que vio la luz hace muy poquitos días y que nos cuenta la vida de un religioso ellinero
Terciario Capuchino, que me hubiese gustado tener más tiempo en el programa porque, bueno, pues me quedan muchísimas preguntas y esto pues hay que repetirlo. En cualquier momento, con cualquier excusa, e incluso con algún compañero, tenemos que volver a hacer algo. Pues cuando quieras. ¿Cómo van las ventas del libro, por cierto? No, muy bien. ¿Van bien? Va bien, incluso le he pedido que haga una segunda edición a Pascual justo ayer. ¿Ya tan pronto? Porque sí, habíamos hecho en un principio, hicimos 300 y ya casi no quedan. Entonces digo, vamos a hacer 100 más, a ver, porque todavía hay gente que me dice que lo quiere comprar, pero vamos a ver. Claro. Entonces, bien, no, muy bien. Sí. Genial. Bueno, y está contento con el resultado, ¿no? Sí, vamos saliendo. ¿O le hubiese gustado incluir otras cosas o hacerlo más grande? No, ¿se ha guardado muchas cosas para sí? No, porque lógicamente que lo que uno ha contado ahí en el libro pues es aquello que más te ha llegado al corazón o te ha llegado adentro, ¿no? Porque después pues sí, hay muchos detalles que uno, pero no te vas a poner a contar los detalles, hay que contar la cosa. ¿Y qué pediría para el futuro? Aunque bueno, ya veo que por su vida decisiones pocas, todas las han venido, le han sobrevenido, ¿no? ¿Qué pide para el futuro? Pues al Señor le pido mucha salud, porque sin salud no podemos hacer nada, ¿no? Y después pues seguir en la brecha. Sí. Muchísimas gracias. Enhorabuena por esos 50 años, que es toda una vida prácticamente. Esa celebración eucarística del pasado sábado, sus bodas de oro, celebrado ahí entre amigos, entre vecinos, entre compañeros, y también por este libro. Espero que tenga que hacer muchas ediciones, que todo ese dinero que se vaya recaudando sea para seguir haciendo el bien, ese bien que de alguna manera comenzó ahí en Bolivia con nuestro vecino, Joaquín Portaña, y desearle lo mejor. Que todo lo que le ocurra a partir de este momento sea también un poco como agradecimiento de la vida por todo lo que ha hecho por lo demás. Pues nada, muchas gracias y hasta otro momento. Muchísimas gracias. Un abrazo. Tenemos que dejarlo aquí porque, como les comentaba, tiene la celebración de la Santa Misa en Capuchinos a partir de las 7 de la tarde. Por eso terminamos un pelín antes de lo habitual. Pues recuerdo que si quieren tener en sus manos este libro de Joaquín Portaña Serrano, no te elegí yo, me elegiste tú a mí, Memorias de un religioso hellinero, terciario capuchino, tienen la posibilidad de hacerse con un ejemplar por un donativo que, bueno, ya han escuchado, por lo menos que cubra el gasto y que dé algo para esa buena acción a lo que va dirigido los ingresos por este trabajo. Gracias a todos ustedes también por la atención prestada y, por supuesto, nuestra programación continúa aquí en Sol Radio Cope Hellín, la radio de tu ciudad.
Estás escuchando Cope Ellín. 90.6 FM. Estás escuchando Cope Ellín. 90.6 FM.